Dios te bendiga. En esta oportunidad el libro que vamos a estar estudiando es el libro de Éxodo, es el segundo libro del Antiguo Testamento. Recuerden que ya culminamos nuestra serie del Nuevo Testamento, libros desde de Mateo al libro de Apocalipsis, donde se revela pues los acontecimientos finales de la era. Y comenzamos pues con la serie del Antiguo Testamento. Vamos por este segundo libro, el libro de Éxodo. También les quiero recordar, tengo ahorita en pausa la serie de Mujeres Transformadas para Transformar, 31 días de oración y enseñanzas, pero vamos a estar retomando en esta semana ese estudio, esas oraciones, esas enseñanzas. Amén. Así que le pido de antemano su apoyo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y puedes seguirme por las distintas plataformas digitales como Facebook, Instagram y también por el TikTok. Ahora sí, el libro es el libro de Éxodo, segundo libro después del Génesis. En el Antiguo Testamento pertenece al Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Su nombre indica salida. Y el año más o menos en el que se escribe es alrededor del año 1525 o 1447 a.C. Recordamos que los años antes de Cristo venían bajando. Y el lenguaje que se utiliza para escribir este libro es el lenguaje hebreo. Las palabras claves, una vez que comencemos a leer este libro, serán las que vamos a encontrar como liberar, sacrificio, señal, tabernáculo y santuario. El tema central de este libro es el nacimiento del pueblo de Israel como nación. Claro está. El libro narra el relato de la primera fase del cumplimiento de las promesas dadas a los patriarcas respecto al crecimiento de los hijos de Israel hasta convertirse en un pueblo numeroso, de su liberación de Egipto y de su adopción en el Sinaí como pueblo de Dios. Fueron sucesos importantes que marcaron un antes y un después en la historia. Por eso es importante que nosotros conozcamos las escrituras desde el principio, para que es como lo que le va a dar dando forma o cuerpo a todo lo que hoy en día conocemos y todo lo que hoy en día ha pasado y todo lo que hoy en día se ha plasmado, ¿verdad? Los 430 años de estancia que este pueblo pasa en Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel, que era el periodo en el que la familia inmigrante debía multiplicarse. ¿Bajo la protección de quién? De Dios. Dios estaba usando este desierto, este tipo de esclavitud, vamos a decirlo así, usándolo para bien. En ese tiempo, este pueblo se multiplicó de una forma y fue como quien dice un desarrollo natural, que éste se hubiera convertido en una nación y estuviera lista para el pacto que nuestro Dios había hecho con el patriarca Abraham, para ser cumplido con la nación en la que la simiente se había convertido. Es decir, Dios le hace una promesa a Abraham. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 12. En adelante, y Dios le hace una promesa a este hombre que le obedeció al Señor y le fue fiel a Dios. Le hace una promesa de que su descendencia iba a ser numerosa y que iba a ser de él una gran nación. Y así fue. Ese fue el pacto que Dios estableció con este hombre, y fue pues allí en ese desierto de la esclavitud de este pueblo que Dios hace sus proezas, haciendo la liberación, que dice no fue hasta la expiración de los 400 años que comienza la ejecución del plan de salvación divino con el llamado de Moisés. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 de este libro, por la fundación de ¿quién? Del reino de Dios en Israel. Y en Moisés es pieza clave en este libro porque es el hombre que Dios usa para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés ese es un tipo de Cristo. Amén. Después vamos a estar viendo eso, los tipos y los antitipos, pero Moisés viene siendo
un tipo de Cristo, pues fue el que libertó a la nación de Israel de la esclavitud, y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos liberta de la esclavitud del mundo, porque nosotros comparamos a Egipto con el mundo, y la esclavitud, pues la esclavitud de los pecados y delitos en los que vivimos antes de venir a nuestro Señor y de ser libres, de ser salvos. Amén. En este libro se compone como de 2 partes, y en la primera y en la segunda hay 7 secciones igual, que vamos a encontrar el llamado y el entrenamiento de Moisés para ser libertador y líder de Israel. Creo que todos aquí conocemos a Moisés, pero vamos a estar hablando en otro tema de él, en otro estudio. También vamos a encontrar en esta primera parte la consagración de Israel como la nación del pacto por medio de la institución de la fiesta de la Pascua. Pascua que también simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo el libro del Antiguo Testamento, o todos los libros del Antiguo Testamento, nombran a Cristo. Siempre Cristo estuvo presente desde el principio. Desde el Génesis lo podemos observar. Siempre el Señor Jesucristo ha estado presente, y aquí pues cuando vemos que se forma la institución de la fiesta de la Pascua, pues la Pascua de nosotros es el Señor. Amén. El paso de Israel a través del Mar Rojo, un evento portentoso de parte de nuestro Dios, la destrucción de Faraón y su ejército, y el canto del triunfo de Israel ante su liberación. En la segunda parte, también como les dije, hay 7 secciones que describen la adopción de Israel como pueblo de Dios. Ya aquí el establecimiento del pacto en el Sinaí por medio de la elección de Israel como pueblo de Jehová, y la promulgación de la ley fundamental y de las ordenanzas para los israelitas, y la solemne conclusión del mismo pacto. Aquí pues el Señor le revela a Moisés los mandamientos, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, aunque hay muchísimas ordenanzas en toda la escritura que nosotros debemos conocer para poder cumplirlas. Si nosotros no conocemos las leyes, la voluntad de Dios, los preceptos, los mandamientos, nosotros pues no vamos a poder agradar al Señor. Vamos a contrario, a hacer todo lo que le desagrada a Él. Debemos tener el conocimiento necesario para poder tener una vida direccionada al camino del Señor Jesucristo. Amén. La construcción del tabernáculo también lo vamos a encontrar en este libro, y la preparación de los utensilios sagrados para la adoración de Dios. Recordemos que antiguamente habían ritos que Dios exigía pues para su adoración, y también aquí se construyó como una especie de iglesia, vamos a decirle como una especie de lugar que se le conoce como tabernáculo, y allí había una serie de exigencias de parte del Señor, porque cada cosa, como quien dice, debía estar en su lugar. Todo eso lo vamos a encontrar en este libro, y también este libro pues hace el contraste con el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, porque aquí se habla, ¿verdad?, de la construcción del tabernáculo y la preparación de los utensilios para hacer los ritos y los sacrificios y las adoraciones a Dios. Pero ahora en el libro de Hebreos vemos el contraste de que nuestro tabernáculo es Dios, de que es nuestro Señor Jesucristo, y que todo en Él ya quedó en otro tiempo. Ahora nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, y no es necesario venir y hacer ritos externos y hacer sacrificios, sino tener un corazón contrito, un corazón humillado delante de la presencia del Señor, un corazón que esté arrepentido genuinamente de los pecados, reconociendo siempre nuestra condición espiritual delante del Señor, y eso nos dará paso pues a una adoración verdadera, a una adoración genuina como la que Dios nos describe, que dice: y el Señor
busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no adoradores y sacrificios y ofrendas de animales muertos y de ese tipo de cosas, sino que necesita el Señor una vida de adoración. Y no es como que cantemos todo el día y toda la noche, no. Nuestra adoración a Dios es que nosotros somos la adoración. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de andar, nuestra forma de todo, integral, un ser íntegro. También vamos a encontrar aquí cómo la nación de Israel fue exaltada y al establecimiento del reino de Dios plenamente manifestado en lo que fue el tabernáculo, con Jehová morando en el lugar santísimo, el primer lugar donde Dios se había manifestado a todo un pueblo, a toda una nación, fue allí en el tabernáculo, que lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Este libro tiene la siguiente estructura: una descripción de la opresión de Egipto. Como les mencioné, pues estaban en esclavitud los primeros años de Moisés. El llamamiento y exigencia a Faraón para que libertara a un pueblo, el éxodo y los viajes de Israel, y el resto del libro pues cubre lo que es la entrega de la ley y el establecimiento de la cultura hebrea. De verdad, mire que cada libro que usted lea, que usted se desguste de la palabra del Señor, mire, usted va a quedar con ganas y ganas de seguir leyendo y seguir aprendiendo. Así que yo lo invito a que comience un plan de lectura diaria de la Biblia. Si se le hace pesado, quizás no le gusta leer, quizás usted es de aquellas personas que no se la lleva bien con los libros, pero haga el esfuerzo. Ahora mismo se puede tener la Biblia de forma audible también a través de aplicaciones en los celulares, en las tablets, en las computadoras. Podemos escucharla por YouTube, libro por libro, o sea, como usted quiera, pero lo importante es que usted comience un plan de lectura a partir de hoy, donde usted se lea así sea un capítulo diario, pero que fomente ese hábito de leer y de leer y de leer hasta que se le haga como que ese deleite de aprender de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas de nuestro Padre Celestial, de saber del Espíritu Santo, para que todo esto haga en usted un despertar. Dice el Señor, pues que las escrituras, en ella parece que tenemos la vida eterna, Juan 5:29. Es importante de verdad que nosotros nos pongamos a leer la palabra del Señor y le dediquemos tiempo a esto, porque hay gente realmente que dio su vida por traducir las escrituras para que usted y yo hoy las tengamos plasmadas en un solo libro, y tardaron miles de años en recopilarlos y unirlos en uno solo. Entonces, Dios desea que usted abra su corazón a su palabra, que afine sus oídos a lo que está aquí escrito, que fue escrito para cada uno de nosotros para ser mejores personas, para agradarlo a Él, para